esta sesión de preguntas y respuestas ha resultado ser bastante entretenida y con mucho contenido bíblico. Entonces tuve que dividirla en dos partes. Te doy la bienvenida a esta segunda parte de la sesión de preguntas y respuestas. Hoy vamos a ver las preguntas 5, 6 y 7. Y nuestra oración es que todo lo que se hable aquí toque los corazones de muchas personas para que tengan claridad de doctrina, tal vez aquellos que tuvieron doctrina un poco confusa o que no era muy clara, hoy con esta sesión le pueda quedar mucho más aclarada y conozca cuál es la voluntad del Señor para su vida. Dios, te pedimos que estas sesiones que estamos haciendo de preguntas y respuestas sean parte de tu voluntad y de tu plan perfecto para la iglesia de estos tiempos, que necesitamos tener claro cuáles son los conceptos bíblicos, que es lo único que nos va a ayudar a poder vivir eh, eh, adecuadamente en estos tiempos en donde estamos encontrándonos hoy en día. Si no tenemos una base bíblica sólida, vamos a titubear mucho, vamos a estar con dudas, pero si conocemos cuál es la verdad, conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros a través de la Biblia, vamos a poder nosotros entonces vivir en estos tiempos como debe ser y dar fruto. Entonces, bueno, te doy la bienvenida a esta segunda parte de preguntas y respuestas. Pregunta número 5. ¿Tengo que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo? ¿Ustedes qué creen? No, No, regrésese a la pregunta anterior. a la pregunta anterior. Exacto. Entonces, bueno, están muy juiciosas. Dicen, no, la salvación no depende de nosotros. Nuevamente, no depende de nuestras obras, solo de la obra de Jesús. Si hay una obra que es la que salva, es la de Jesús, no la nuestra. Entonces, como dicen ustedes, ve respuesta 4, ve respuesta anterior. ¿Sí? Póngale 5. Y entonces, el Señor nos dice que porque la ley fue dada por Moisés, más la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Y nuevamente pongo aquí Gálatas 2:16, pero es una cosa, es ley para salvar a los judíos en ese momento bajo la ley o gracia después de que vino Jesús. Pero aclaramos que hoy en día, si es judío, si es gentil, no importa, si reciben a Jesús, hacen parte del pueblo de Dios, hacen parte de los salvos. Pregunta número 6. ¿Tengo que bautizarme en agua para ser salvo? No, el No, bautismo es una confesión de algo que uno ya cree, pero yo primero tengo que creer para ser salvo. Bueno, pues imagínense que voy a responder esta pregunta con otra pregunta. ¿Era Jesús salvo antes de que Juan lo bautizara en el río Jordán? sí, No, Sí, obvio. Obvio. Entonces, claro. claro sí, que sí. sí, total, Ok. Entonces Jesús no necesitaba ser bautizado para ser salvo. para ser salvo, exacto. Entonces, Tampoco nosotros. exacto. Entonces lean No, todo el capítulo 3 de Mateo y no, dime. no, digo que nosotros tampoco, pero eso es como una forma, es de confirmar como de que yo recibí en mi corazón, o sea, es como un compromiso con el Señor, no sé qué tiene, es es algo totalmente diferente a que eso va a salvarme. No, es Exacto. una confesión. Es un acto, es una pública de confesión, es algo. como decir, Cristo vive en mi corazón, yo lo recibí, lo acepté y de pronto voy a hacer como este acto para Exacto. una forma de Bueno, consolidar. vamos a profundizar un poquito sobre el bautismo de Jesús. Esto lo encuentra en Mateo capítulo 3 y el capítulo 1 de Juan, el libro de Juan. Ya, Mateo ahí, 3 y Juan 1. ahí está la clave, como le explica Jesús a Juan por qué se debe de bautizar. Por obediencia. Vamos a entender algo que el Señor me llevó a que conociera sobre el bautismo de Jesús. Vamos a ver por qué Jesús fue bautizado Ok. y todas las implicaciones del bautismo de Jesús. Es algo que uno lo lee y no le da la trascendencia que tiene, pero yo le pido al Señor cuando estaba preparando esto que toque sus corazones y aprendamos aquí algo muy, muy interesante. Tal vez algunos ya lo sepan, pero pues repasan, pero tal vez haya cosas nuevas. El Señor le dice a Juan cuando lo va a bautizar, porque Juan se iba a rehusar a bautizarlo, el Señor le dice, no, mira Juan, en Mateo 3:15, de la Valera Purificada 1602, no sé las otras exactamente, pero dice, es necesario que se haga para cumplir toda justicia. Ustedes lo ven en Juan 1, del 31 al 34. ¿Por qué el bautismo de Jesús? Puse tres razones. Primero, para que Jesús fuese manifestado a Israel, en el versículo 31. Jesús estaba preparándose como rabino, como maestro, 30 años de preparación, sometido a sus padres, creciendo, estudiando la Torá, etcétera. Él se estuvo preparando, pero ahí todavía él no había sido manifestado como el Hijo de Dios.
Pero entonces aquí con este hecho, él fue manifestado a Israel. Segundo, para que Juan lo conociera. Ustedes lean el versículo 32 y 33. Juan era primo, segundo, de Jesús. Compartía seguramente con Jesús, pero él no conocía a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahí Juan lo conoció y dijo, ups, mi primo es el Hijo de Dios. Y tercero, para que Juan diera testimonio, versículo 34. Entonces, como ustedes han dicho, para que el Señor se dé a conocer públicamente, convencer a los israelitas y cumplir toda justicia, cumplir con la ley. ¿Qué significa cumplir con justicia? Mateo 3:15. Voy a tratar de ser un poquito rápido acá, pero también tengo que detallar aquí. Yo me preguntaba, ¿qué es cumplir con toda justicia? Uno puede decir, bueno, sí, pensar que justicia, cosas buenas, etcétera. Algunas versiones hablan de que se cumplan las escrituras, pero, o sea, la King James y la Valera 1602 purificada dice cumplir toda justicia. ¿Qué significó Jesús con cumplir la justicia? Perdón, ¿tienen preguntas? La 1960 también dice así, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Perfecto. Entonces, ¿qué significa cumplir toda justicia? Es súper, súper importante y les pido que pongan atención. Resulta que el testimonio de Jesús era suficiente. Vayan anotando, Juan 8:14 dice, mi testimonio es suficiente. ¿Por qué? Pues Jesús es Dios y ya que el testimonio de Jesús era suficiente, pero como los israelitas habían que ser convencidos, entonces Jesús cumplió con el requisito de la ley que tenía que ser entre 2 o 3 testigos. La palabra dice en Deuteronomio 35, del 30 al 31, que para matar a alguno o para hacer justicia sobre alguien, dicho por testigos, no era por solamente el testimonio de uno, sino por 2 o 3 testigos. Si es un solo testigo, no va a testificar sobre una persona que muera. O sea que un solo testigo no basta, si no, no se cumple la ley. Los israelitas, de todas maneras, aunque Juan era testigo, lo mataron. Los israelitas incumplieron la ley. Fue una muerte ilegal, la muerte de Jesús. De acuerdo a Deuteronomio 35, 30, 31 y otras partes de la ley, fue una muerte ilegal ante la ley judía. ¿Por qué? Porque aquí dieron testimonio en el bautismo de Jesús, dieron testimonio el Padre, el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús y Juan el Bautista. Nada más y nada menos que 3 testigos. Estaban dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Fue totalmente ilegal este asesinato de Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? El top crimen que según los israelitas hizo Jesús fue haber dicho, lo condenaron a muerte porque él dijo que él era hijo de Dios. Y esto significa ante los israelitas que él se estaba haciendo igual a Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Por un lado, entonces, él tenía que también seguir cumpliendo la ley y él lo dijo después, Mateo 18, 16, él dijo que había que cumplir la ley de 2 o 3 testigos. Entonces, Jesús estaba cumpliendo la ley cabalmente. Jesús sabía que con este acontecimiento, él no estaba blasfemando. Quienes eran culpables eran los israelitas. Jesús no necesitaba demostrar nada. De hecho, Jesús caminó en la ley. Él les dijo, yo he venido a cumplir ¿qué? ¿Se acuerdan? Yo he venido a cumplir la ley. La ley. No Jesús obliga. caminó con la ley. Jesús estuvo en la ley y él tenía que cumplir la ley, porque si no, Jesús se hacía pecador. ¿Sí ven la trascendencia? Si él no hacía este bautismo, Jesús se hacía pecador y él tenía que cumplir con la ley judía. O sea que es pecado no bautizarse. No. No, porque estamos en la gracia, ahora que Jesús estaba en la ley. Exactamente, esa es la diferencia. Casi que se me apaga el bombillo. Jesús caminó en la ley judía. Él, si no cumplía la ley judía, bajo la ley que hasta ese momento estaba en vigor, en vigencia, que era la ley israelita, él se hacía pecador. Y además de todo lo que dimos, que él se decía que él tenía que dar testimonio para convencer a los israelitas por las señales, etcétera. Entonces aquí el Señor nos dice, léanlo todo, Juan 5, del 31 al 39, él dice que él no da testimonio de sí mismo. Si él da testimonio de sí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero otro es el que da testimonio de mí. Entonces, bueno, el Padre da testimonio de él. Entonces él hablaba aquí de Juan. Juan dio testimonio, dice en el 34, dio testimonio a la verdad. Él era la antorcha. Luego seguimos más adelante, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí, porque el Padre me envió. Jesús no necesitaba hacer todo esto porque era suficiente. Pero entonces luego le dice, en el 39, escudriñad ¿qué? Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la profecía, Amén. toda la profecía da testimonio de Jesucristo.
Por eso hacemos estos cursos de profecía. Toda la profecía, todas las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Los israelitas no tenían ninguna excusa, ninguna, para matar a Jesús, porque todas las escrituras estaban testificando de Jesucristo. Por un lado, ellos, por su religiosidad, lo mataron, algunos por ignorantes, pero otros lo hicieron alevosamente, con premeditación. La verdad, o sea, estaban cometiendo un crimen fuerte, lo hicieron porque tenían que congraciarse con el gobierno de ese momento, que era el gobierno de Herodes y los romanos. Era un negocio que tenía entre la religión y el gobierno, y tenían que matar a Jesús. Aquí terminamos en la justificación. ¿Por qué el bautismo de Jesús? Uno de esos aplica a nosotros, que es dar a conocer, como ustedes decían al principio, lo que hay en nuestro corazón, nuestra fe, hacia afuera, hacia todo el mundo. Y ahí comienza prácticamente el ministerio ante todo el mundo, que vamos a testificar del evangelio. Entonces la respuesta es no. El bautismo en agua no salva. La salvación nuevamente no depende de nosotros. Ve respuesta 4 y 5. Y la última pregunta, la 7. Esta pregunta creo que a muchos les gusta y los va a dejar tranquilos. ¿Cristianos pueden ser salvos y no creer en el rapto? ¿Cristianos pueden ser salvos y no creer en el rapto? No, nosotros creemos en el rapto. Somos salvos, correcto, pero habrá alguien que no crea. Miremos un poquito. Pues yo no sé, yo digo que Las escrituras, definitivamente. Otra vez repito, los cristianos pueden ser salvos y no necesariamente creen en el rapto. Es correcto. Yo Perdón, tú dijiste hace un momento que porque uno es sí salvo puede por ser. creer en la muerte de Jesús, en la sangre, no. Exactamente, allá va la cosa. Si hay, dime, Ginis, qué pena que no te Qué no te pena dedican que a me esto. tomo la cucharada. No, yo fui la que me interpuse. No, tú dijiste hace poquito que hay gente que puede creer en Jesús, pero no creen en el rapto, pero sí son salvos. Bueno, entonces, la respuesta es sí, o sea, digamos, nadie va a juzgar a un cristiano si va al cielo por creer en el rapto o no, pues hay gente maravillosa que no cree en el rapto, pero, o aunque, aquí tengo una señal de advertencia, no creer o creer en el rapto no es lo que nos va a salvar, sino creer de corazón en Jesucristo como el Hijo de Dios que envió el Padre como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y tener fe de que su sangre derramada fue el precio que él pagó para rescatarnos del pecado, y que fue crucificado para llevar en su propio cuerpo las maldiciones que cayeron sobre nosotros, y luego que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre para volver algún día a terminar de cumplir las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí. ¿Sí? Creer o no en el rapto no es lo que nos va a salvar. Pero entonces, yo no hablaría de cristianos. A mí me parece que esa palabra es bastante confusa. Yo creo que es mejor hablar de nacidos de nuevo, Total. en vez de hablar de cristianos, porque puede confundirse con cualquier persona que va a una iglesia y no por eso es cristiano. Que entre alguien y se confunda entre la multitud y dirán, miren todos los cristianos, pero vaya a ver si quién es verdaderamente salvo o no, quién es nacido de nuevo. Entonces, lo que hablaba José ahorita, un nacimiento nuevo implica dejar la vida vieja atrás, su nuevo comienzo. La semana pasada el mundo celebró la Pascua, pero muchos no sabían exactamente qué estaban celebrando. Jesús se entregó en la Pascua. ¿Para qué? Para que comenzaran nuevas cosas con Jesús. Jesús vino a cumplir la fiesta de la Pascua. En Éxodo 12:2 dice que la Pascua se celebraría como un nuevo conteo de los meses. De ahí comenzaba a contar el tiempo. Y los invito a que lo lean, Éxodo 12:2. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, nacimos de nuevo, comienza a contar nuestra nueva vida. Somos como niños que confiamos en nuestro Padre Dios, creemos todo lo que Dios dice, creemos en toda la palabra de Dios y no creemos solamente en lo que nos convenga. Y aquí es donde viene el aunque o el pero. Si nosotros somos nacidos de nuevo, tenemos esa pasión en el corazón que nos apasiona por la palabra de Dios. Cuando una persona llega al evangelio nuevo, llega una persona herida, llega lastimada, la gente llega esperando en Jesús, lo veíamos ahorita. Es el mejor consuelo, la mejor sanidad la que viene de Jesús. Y el mejor consuelo es que Jesús aparezca de nuevo, venga por nosotros y nos lleve con él. Esa es la esperanza del cristiano. Ese es el paquete que Dios pone en nuestro corazón cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Es un amor que arde en el corazón. Y como veíamos Tito 2:13, es muy difícil uno ser nacido de nuevo y no esperar que venga ese que nos hizo nacer de nuevo para dejar nuestra vieja vida atrás. Es difícil ser nacido de nuevo y no conocer y no querer más conocer de Dios y de su palabra y de las escrituras. Literalmente conocer la Biblia, escudriñar las escrituras, ¿sí?
Es difícil escudriñar las escrituras y no conocer y no entender que las escrituras nos llevan a cuál es la obra de Jesús aquí en esta tierra y lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer cuando Él regrese. Es muy importante cómo las escrituras nos están mostrando hacia el regreso de Jesús en 2 etapas, así como lo hizo la primera vez que vino. Cuando nosotros entendemos las escrituras, entendemos el tema del rapto y entendemos que el Señor Jesús va a venir por nosotros y nos va a sacar porque es que las escrituras llevan allá a enseñarnos y a mostrarnos cuál es el propósito del rapto o el arrebatamiento, del juicio que va a venir sobre la tierra. Va a venir los 1000 años, el tiempo milenial después de ese juicio de 7 años, y va a venir luego la renovación de la tierra, etcétera. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos enamoramos de Dios, nos da ganas de leer su palabra, y al conocer su palabra vamos a entender todo lo que es el rapto y todo lo que es la venida del Señor. Y ya voy a terminar aquí, Lisímaco, para darte la palabra, porque ya se nos fue el tiempo. La respuesta es: las escrituras son muy evidentes sobre el regreso del Señor Jesús en 2 etapas, como lo hizo la primera vez. Los nacidos de nuevo generalmente anhelan la segunda venida del Señor y no les es difícil aceptar y conocer sobre el rapto de la iglesia. Lisímaco, tú tienes una pregunta o una opinión. Sí, era frente si el cristiano puede ser salvo y no creer en el rapto, y iba a decir que sí, y eso es a lo que yo denomino la escandalosa gracia de Dios, y traigo a colación cuando en el momento de la crucifixión estaba al lado de los 2 ladrones, que también tenía que cumplirse, ¿no? Sí. Yo pienso, y quiero que ustedes me orienten, que de todas formas tenía que suceder de esa forma el tema de juzgar al Hijo de Dios de esa forma, ¿no? Para nosotros podernos acercar a la gracia también de Él, porque ya la gracia fue para todos. Y esos todos, para mí está representado en el ladrón que, digamos, tenía piedad de Él. Y yo siempre digo, ese ladrón no hacía parte de los 12. Coincidieron ahí, en ese momento. Traigo a colación Lucas 23, del 40 al 43. Voy a parafrasear. Pero el otro criminal le reprendió porque el otro le decía, bueno, tú dices que eres el Hijo del Salvador y ¿por qué no te salvas? Entonces el otro ladrón le recrimina y le dice de la siguiente forma: ni siquiera tienes temor de Dios, aunque estés sufriendo el mismo castigo. Nosotros merecemos este castigo y sufrimos a causa de nuestros delitos, pero este no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso para mí es la escandalosa gracia de Dios. Habrán personas que no conozcan de Dios, no le hemos hablado de Dios, o de pronto han caído en charlatanes, pero en el momento en que yo creo por convicción en Cristo Jesús, así sea en mi lecho de muerte, creo que a partir de ese momento soy salvo. Gracias. Si de pronto estoy cayendo en la ignorancia de la palabra, por favor me orienten. Mira, no, pero eso siempre digamos, está interesante lo que tú dices. Gracias, Lisímaco. La palabra dice: si crees de corazón. Todo está en el corazón. No hay momento, no hay punto, no hay exactamente el momento de decir cuándo esta persona entró o no a ser salvo, porque puede ser inmediatamente recibe el mensaje por el oír, o puede ser un tiempo después cuando algo pasa y el Espíritu Santo hace algo ahí. O sea, ya es cada quien, o sea, algo personal, situaciones personales, pero es exactamente la operación que hay en el corazón a través del Espíritu Santo, que en este caso, como el ladrón que tú dices, ocurrió instantáneamente o en el momento en que estaban ahí padeciendo la cruz. Pero hay otros que puede que se demoren un poco mientras van conociendo más de la palabra, etcétera, y van afianzando la palabra, que ya también tiene que ver con el proceso de santificación o de santidad, que también pues lo podemos también conversar, Lisímaco, luego, ya lo hemos visto también aquí en varias sesiones. Pero bueno, gracias por tu apunte. Todo va en el corazón, todo va en el corazón. Con respecto a los israelitas, cuando yo digo que los israelitas cometieron un asesinato y lo condenaron y fueron culpables, etcétera, no es para quedarme ahí condenando a los israelitas. Ellos ya han tenido bastante consecuencias por su pecado y las van a tener. No quisiera estar en el periodo de los israelitas cuando venga la tribulación, lo van a tener.
Pero Dios es tan bueno, y como dice Alicia Maco, con esa gracia tan escandalosa del Señor Jesús, esa gracia tan espectacular que aunque mataron al Hijo de Dios, aunque rechazaron al Rey, a su Mesías, Dios le da la oportunidad y el pueblo de Israel va a tener otra vez el chance de poder entrar a ser parte de la eternidad y del pueblo de Dios. Es la gran gracia del Señor, que a pesar del pecado más horrible que pudo haber sido, que pudo haber habido en la historia, que es haber matado al Hijo de Dios, es el peor pecado que ha habido. A pesar de eso, Dios los perdona. Quiere decir que Dios nos puede perdonar a nosotros cualquier cosa. Si Dios perdonó eso, puede perdonar cualquier cosa. Y esa es la gracia del Señor. Todo es gracia. Entonces la respuesta es, si no creen en el rapto, que si es salvo un cristiano, sí, aunque normalmente los nacidos de nuevo anhelamos la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Quiero darle las gracias por su tiempo, por haber participado acá. Se me fue un poquito más de tiempo. Son 7 preguntas nomás. Se me quedaron como otras 6 ahí, pero pues yo creo que nos vamos a tener que ir a por lo menos 1 o 2 sesiones más. Maravilloso, Saulo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, muy hermoso. Gracias, una Saulo, muy consulta. interesante, muy edificante y realmente estamos conectados con la palabra de Dios. Así Gracias a es. ustedes por haber atendido acá. Nosotros anhelamos esa venida del Señor, anhelamos eso. Una Gracias, Saulo. consulta. Amén. Gracias, Efraín. Gracias, José. Gracias, Ginny. Levante la manita con el aparatito. Bueno, aquí habían varios que no había visto. Ginis levantó la mano. Ginis tiene la Ay, mano perdón, levantada. yo pensé que estaban era jugando con el cosito a ver si levantaba la mano o no. Ok, dale, Ginis, porfa. Claro que sí. Una consulta, Saulo. Lo que pasa es que en el chat decía 8 de la noche Ecuador. Entonces yo dije, qué raro, serán las 8 de la noche. No sé No, por pero qué sí, decía 8. ay, ¿qué horas eran? Perdóname. Al revés, es una O hora sea, la menos. reunión era a las 6 y yo Cristo, estaba, porque yo dije a las 8 de la noche, no, tal vez miren, es una hora antes. por favor, oren por mí, porque es un problema que he tenido desde hace mucho tiempo, el tema de las horas. Es que Saulo vive en Colombia. Es que yo a veces no sé si sumársela o restársela. Bueno, pero tiene la manita próxima alzada. es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Claro, Para la próxima es a las 6 hasta que cambie el horario por allá otra vez en septiembre. Ya, ok. No, Gracias. pero Límaco tiene la manito alzada. Pues no sé si puedo poner la cámara porque Gina me dijo que la apagara. Ay, tan cansón. La Yo pueden pensé que estaba poner. prohibido. caray. No, ya la pueden poner. Todos si se quieren ver, Claro que pongan las Verlo, yo cámaras. quiero verlo. Es que deseo que me orienten como, bueno, no sé, quiero compartirles algo que yo hago. Ay, yo no sé cómo Pero funciona esto. espera, yo lo presento. Ya, y ahora sí te vemos. Presento te vemos, a sí. mi teniente de reserva, Lisímaco Cáceres. Él es doctorado en Derecho, una excelente persona, un excelente cristiano. Y bueno, ahí los dejo en el ruedo con él. Excelente, gracias Lisímaco por tu tiempo y por haber asistido a este grupo. No, yo soy de verdad muy contento, de verdad que sí, porque pues remar a veces solito en esta vida, frente a la fe no es fácil, pero qué bacán encontrar este grupo. No, yo quería compartirles algo y quiero que me orientes en eso. Yo no sé cómo llamarle, intuición o algo, pero desde que empecé pues a leer y a interesarme en el tema de Cristo Jesús, yo pienso que lo más maravilloso que Jesús, no estoy diciendo que todo lo que él hizo no fue maravilloso, pero es en el huerto del Getsemaní y nos enseña a hacer la voluntad del Padre y a renunciar a nuestra voluntad cuando él renuncia a su voluntad, es decir, que no sea mi voluntad sino la voluntad del Padre. Entonces yo quería preguntarte, las 3 de la tarde, yo siempre he tenido, pues nos han inculcado que esa fue la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿es así? La hora exacta no la sé, pero lo que sí te puedo decir es que en la muerte de Jesús se cumple la profecía de Jonás, bueno, la señal de Jonás, pero la profecía de las Escrituras que decía que él tenía que pasar 3 días y 3 noches, ¿sí? Después de que murió. Entonces, lo que sí te puedo decir es que él no murió un viernes para resucitar un domingo. Y lo que sucede es que los israelitas comienzan a contar la primera, o sea, ellos cuentan las 6 de la tarde,
Las 6 de la tarde para ellos es el comienzo del día. Sí. Entonces ellos arrancan a contar a las 6 de la tarde. O sea, el día de ellos va de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. ¿Mm? A ver, O sea, para los israelitas, a las 6 de la tarde inicia el día. sí. 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 Entonces quiere decir que la muerte de nuestro Señor fue a las 6 y no a las 3. Pues no Tendría que exacto. mirar bien un poco, nos pones a estudiar, me parece, no sé si alguien aquí tenga alguna opinión, pero si habla de la hora primera, dice. No, él murió antes de esa hora porque obviamente a las 6 de la tarde ellos ya no podían seguir trabajando porque es el día de la celebración que ellos comenzaban el día de sábado, alguna cosa así. Entonces él murió antes y lo llevaron a la tumba antes y por eso al otro día quisieron regresar las mujeres después de que pasó el día de No, lo que pasa asueto, es, ¿No hablan que fue sobre las 3, 4 de la tarde? sí, lo que pasa es que no murió un Esta es una viernes. versión muy generalizada, pero realmente no es un tiempo muy claro. No, él son 3 días y 3 noches, él no murió un viernes y él no resucitó el ¿Murió qué sábado. día? Él tuvo que haber muerto el miércoles en la noche, o el, o Sí. sea, el Yo miércoles en la noche. también pienso eso. Sí. O Ujú. Y el resucitó el jueves, o sea, sábado. tenía que pasar 3 días y 3 noches. Él no murió el viernes y él no resucitó el Shabbat por lo que dice Efraín, pero él no murió un viernes, Correcto. definitivamente. ¿Qué Ujú. es lo que pasa? Y aquí, Y además, lo que estaba revisando el otro día es que él resucita en el tercer día, pero las personas que fueron a buscarlo se dan cuenta de la tumba vacía el domingo temprano, ¿no? Por ponerlo así, o sea, el siguiente día de que él resucitó. Entonces ahí viene la primera manifestación de él en ese cuerpo angelical. exactamente. Eso es lo Por que eso es que sí yo- cuadra que él murió fue el miércoles. Él lo mataron fue el miércoles. Por favor, venga, oriénteme, que por es favor. que María Magdalena a las 5 de la mañana fue a ver la tumba y estaba abierta, Está no abierto. estaba la piedra. Ajá. Eso fue después Entonces, de que se terminó el día de asueto. es decir, compañeros, si partimos de la primicia que fue el miércoles, entonces al tercer día sería jueves, viernes, sábado. Sí. Y él resucitó, sí, pero como dice Efraín, el domingo fue cuando él se dieron cuenta que él ya no estaba, pero él resucitó al tercer día. Yo lo decía porque, claro, lo que es a veces uno tener una orientación es que yo tengo por regular desde hace un tiempo para acá, bajo el concepto que fue a las 3 de la tarde, yo tengo mi alarma puesta a las 3 de la tarde. Todos los días suena a las 3 de la tarde y reza así: gracias Dios por lo que hiciste en la cruz por mí. Y rezo pues la oración que nos enseñaron, que es el Padre Nuestro, dándole gracias a Dios por haberse entregado por nosotros. Tan lindo. Sí, es muy Entonces bueno. yo pensé que era a las 3 de la tarde y yo lo tengo programado a las 3 de la tarde. Entonces ahorita No, pero pues tú lo voy a seguir sigue haciendo. dándole Pero, pues, gracias a al las Señor, 3. sigue dándole gracias al Señor a las 3 de la tarde, a las 2, a cualquier hora, Sí. tranquilo. O sea, no importa, lo importante es que te acuerdes. No, No, yo sé que sí, las 24 horas del día. A mí es como esa hora que yo, digamos así, dentro de mi libre albedrío, dentro de mi ignorancia, porque de pronto lo escuché en la iglesia católica que él había muerto a las 3 p.m. Entonces yo de iniciativa dije, bueno, voy a marcar esta hora siempre para darle gracias, porque muchas veces uno cae en la ingratitud y no en la gratitud de dar gracias en todo momento, en todo lugar, por ver, poder caminar, por poder hablar, por poder degustar los alimentos, por poder sentir el calor y el frío cuando otros no lo pueden hacer. Uy, no, Pero frío pues no. había como institucionalizado esa hora. Entonces, por eso era mi pregunta Está bien. de qué hora era que había muerto el Señor. Me Era queda de por tarea eso. averiguar la hora exacta en la que murió, o parecido. No voy a... Ahora, otra Sí, cosa, Saulo, tienes esa tarea, Saulo, por favor. pero Anabel, tú me puedes Teacher. ayudar también, si quieres. Tú me puedes ahí. Sí, yo Teacher, sí, también, yo no. también. No. Yo de hecho, ya me iba a poner a investigar. Bueno, hay una Preguntémosle cosa, al sabio Google. hay una cosa pero es que Google, hay unas cosas ahí que, a ver, No, mejor para contestar quería otra cosa. investigar con conocedores de la...
de Yo les de traigo la una palabra. respuesta la próxima semana. Perfecto, Efraín. Muy bien, Tarea, Efraín, no eso. se olvide. Ahora, hay una Oiga, cosa, qué pena con usted. Llego Mi por primera señorito vez yo Efraín. con tareas. tranquilo, no te preocupes. Hay una cosa que les quiero decir, y eso lo del Viernes Santo y todo, eso es una fiesta vaticana, es una ¿Pagana? fiesta de la iglesia del Vaticano, Católica. católica. Sí. No, o sea, y fíjense cómo eso entra en la mente de los creyentes, que si es así, Jesús no cumplió las escrituras. Si él murió en un viernes. Ujú. Entonces eso, no crean que eso va calando en la mente del corazón de la gente. Dudan, ¿no? Pero ¿cómo sí que y cuando Jesús dice, vea, no se le va a dar otra señal, sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. La gente va a decir, esto no se cumplió del todo, y comienzan a hacer cuentos y todo. Precisamente eso lo hacen intencionalmente para crear duda en la gente, porque él no murió el Viernes Santo. A mí no No me murió el Viernes cuadraba Santo. eso. ¿Ah? A mí no me cuadraban No, los no le días. cuadra, a nadie le Pero cuadra, viernes, y eso genera sábado, duda, inquietud. sí, no. Pero eso es para darle una idea. Bueno, les quiero dar las gracias a ustedes. Nos fue un tiempo muy especial aquí juntos. Ay, maravilloso. Los invito a que revisen Gracias. después este video. Creo que lo voy a dividir en dos para que no quede tan largo y sí, les den más ganas de verlo si quieren repasar. Y los espero No, dentro de 2 súper, semanas. sí. Dentro de 2 semanas, si tienen algunas preguntas, me las mandan por chat para trabajar en ellas. Y bueno, y les quiero dar gracias nuevamente por su tiempo. Dios los bendiga. Que el Señor vaya guiando sus caminos a través de la palabra de Dios, que les siga aclarando toda duda y toda pregunta que puedan tener en sus vidas sobre la verdad de Dios, que el Señor los esté guiando a toda verdad y que el Señor esté usando también esto que estamos aprendiendo aquí para también guiar a otras personas a toda verdad, amigos, conocidos, personas que conozcan o que vean este video después cuando se pongan en las redes. Yo sé que varios de ustedes se los pasan a sus amigos. Que Dios use esto para seguir alertando a la iglesia sobre los tiempos que estamos viviendo, conociendo la palabra de Dios y cómo nosotros, si conocemos la palabra de Dios, vamos a caminar por un camino seguro, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino y no vamos a tropezar. Que el Señor sea luz en los corazones y que la gente acepte a Jesucristo como la única salvación que hay y que la sangre derramada de Cristo fue el precio que pagó por nuestros pecados y para redimirnos para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.